La noche era densa, fría, y las nubes pesadas se agolpaban en el cielo, amenazando con soltar una tormenta en cualquier momento. El viento jugaba con las hojas secas en el suelo, y los pasos apresurados de la gente resonaban en la plaza, buscando refugio en los edificios iluminados. Entre la multitud, un hombre caminaba en silencio, con paso firme. Su traje oscuro lo hacía casi invisible entre las sombras, pero había algo en su porte que llamaba la atención, algo que hacía que la gente lo observara de reojo, aunque intentaban no hacerlo obvio. Al llegar a la entrada de uno de los edificios más imponentes de la ciudad, se detuvo frente a la puerta principal. Su mirada se alzó, contemplando las luces que se filtraban desde adentro, y por un momento, pareció que la calma lo rodeaba. Pero esa tranquilidad fue rápidamente rota cuando un guardia de seguridad, alto y robusto, se acercó a él con una expresión de desprecio en el rostro. ¿Qué crees que haces aquí?, preguntó el guardia, con una sonrisa torcida, sus ojos recorriendo al hombre de pies a cabeza, notando la piel oscura y el origen que no necesitaba ser explicado. El hombre, sin alterar su expresión, se limitó a mirarlo. No dijo una palabra, pero su postura hablaba por él, estaba ahí porque pertenecía. No sé cómo llegaste aquí, pero este no es lugar para gente como tú, continuó el guardia, cruzándose de brazos, dejando claro que no iba a permitirle entrar. Pero el hombre no se movió. Siguió en silencio, como si las palabras del guardia rebotaran contra una barrera invisible. Aquella escena no era nueva para él. Había enfrentado ese tipo de comentarios antes, innumerables veces. Pero esta vez, el lugar y la situación hacían que todo fuera aún más tenso. La multitud que caminaba alrededor comenzaba a notar lo que ocurría, algunos parándose a una distancia prudente, observando en silencio, mientras otros murmuraban entre ellos, sin atreverse a intervenir. El ambiente se cargaba de tensión. Las luces del edificio, que brillaban cálidas y acogedoras, contrastaban con la frialdad de la situación que se desarrollaba afuera. El hombre seguía sin decir una palabra, su expresión impasible. No necesitaba justificar su presencia, pero algo en sus ojos sugería que este encuentro tendría un giro inesperado. El guardia, sin embargo, no tenía idea de lo que estaba por desatarse. Ahí estaba, parado en el umbral de un evento que cambiaría la vida de ambos para siempre. El guardia, con una mirada aún más severa, avanzó un paso hacia el hombre, inclinando su cuerpo de forma intimidante. La diferencia de altura era evidente, pero la postura tranquila del hombre parecía reducir esa brecha, aunque no para los ojos del guardia, quien ya había hecho su juicio. Para él, este hombre no era más que alguien fuera de lugar, un intruso, alguien que debía ser alejado de inmediato. Te lo digo una vez más, este no es lugar para ti. Si no te largas ahora, voy a llamar a la policía, dijo el guardia, enfatizando sus palabras con una sonrisa arrogante. Ya estaba disfrutando de la idea de hacerle pasar un mal rato. Quizás incluso podría ser recompensado por haber evitado que alguien como él entrara al edificio. El guardia había trabajado ahí por años y, aunque su salario no era el mejor, se sentía orgulloso de tener la autoridad sobre los que intentaban cruzar las puertas. Ese poder le daba una falsa sensación de superioridad que le gustaba exhibir cuando podía. El hombre no se inmutó. Con una mirada calmada, dejó que la amenaza pasara sin reacción. Sus ojos, aunque serenos, empezaban a mostrar un brillo de comprensión, como si estuviera decidiendo hasta qué punto debía permitir que el guardia se hundiera más en su propia arrogancia. Sin embargo, el silencio del hombre solo enfureció más al guardia, quien interpretaba esa calma como un desafío. ¿No me oíste?, dijo el guardia, levantando la voz lo suficiente como para atraer la atención de más transeúntes. Te estoy hablando. No puedes simplemente quedarte ahí como si nada. ¿Crees que porque llevas puesto un traje caro puedes entrar a este lugar? Gente como tú ni siquiera debería estar en esta parte de la ciudad. Las palabras gente como tú flotaban en el aire, cargadas de racismo y desprecio. El guardia estaba convencido de que su papel era proteger la entrada, y que este hombre oscuro y silencioso no tenía derecho alguno a acercarse. Las personas alrededor, aunque curiosas, seguían sin intervenir. Era la misma historia de siempre, unos observaban con cautela,
otros se apresuraban a seguir su camino, como si evitar el conflicto los mantuviera a salvo de algo que preferían no enfrentar. Quizás no me entiendes, continuó el guardia, ahora casi gritando, como si el volumen de su voz pudiera imponer más autoridad. Aquí no puedes estar. No sé qué intenciones traes, pero no me importa. Te largas ahora mismo, o te hago salir a la fuerza. El hombre levantó una ceja, como si finalmente hubiera decidido hablar, pero cuando estaba a punto de hacerlo, un coche negro, de aspecto imponente, se detuvo frente a la entrada. Las puertas del vehículo se abrieron y salió un grupo de personas bien vestidas, todas con actitudes serias, dirigiéndose directamente al edificio. Al verlo, el guardia cambió de inmediato su comportamiento, enderezándose y ofreciendo una sonrisa servil. Se apartó del hombre para dar paso al grupo. Una mujer de mediana edad, de aspecto sofisticado y con una expresión altiva, se acercó a la puerta y lanzó una rápida mirada al hombre que seguía parado en silencio. Sus ojos se cruzaron por un breve segundo, pero ella no le prestó más atención. Lo tomó como alguien irrelevante. Sin embargo, algo en la forma en que ella se dirigió al guardia hizo que él volviera a su postura anterior, adoptando su actitud racista de nuevo. Espero que estés cumpliendo con tu trabajo adecuadamente, dijo la mujer, sin ocultar su desdén. Por supuesto, señora, respondió el guardia, sonriendo como si hubiera recibido un elogio. No dejo que cualquiera se acerque. Ya sabe cómo es. El hombre observó todo esto en silencio, como si estuviera evaluando cada detalle. El conflicto no era solo una cuestión de palabras o acciones individuales, sino de una estructura más grande. Una sociedad donde ciertos prejuicios se perpetuaban y donde aquellos que debían proteger y servir lo hacían según sus propios estereotipos. El hombre sabía que, en algún punto, el destino de aquel guardia cambiaría. Sin embargo, no era el momento de revelarlo. Mientras el grupo entraba al edificio, la lluvia finalmente comenzó a caer, gotas gruesas que golpeaban el pavimento con fuerza. El hombre ajustó su abrigo ligeramente, preparándose para lo que vendría después. No había terminado aquí. El guardia se giró hacia el hombre una vez más, con una renovada confianza tras haber sido validado por la mujer. Ahora sentía que tenía más autoridad que antes, casi como si hubiera sido premiado por su comportamiento. Esa mirada de superioridad regresó a su rostro, mezclada con una especie de satisfacción personal que lo impulsaba a seguir adelante con su acoso. ¿Lo ves? Nadie aquí te va a defender. Mejor desaparece antes de que me canse de ser amable. Dijo el guardia con una risa contenida, como si la situación fuera un espectáculo para su propio entretenimiento. El hombre no movió un músculo. Su paciencia era evidente, pero algo en su postura sugería que esa calma podía quebrarse en cualquier momento. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero también conocía el desenlace inevitable de todo esto. Sin embargo, decidió esperar un poco más, permitiendo que el guardia cavara su propio agujero. Alrededor, las pocas personas que se habían detenido a observar la escena comenzaban a murmurar entre sí. Algunos parecían incómodos con el trato que el guardia le estaba dando al hombre, pero nadie se atrevía a intervenir. Después de todo, este tipo de situaciones, aunque incómodas, eran tan comunes que la mayoría prefería mantenerse al margen. Un susurro se deslizó entre dos hombres que se habían detenido cerca. No debería estar aquí. Este tipo de gente no pertenece a lugares como este. El hombre escuchó esas palabras, pero no mostró reacción alguna. Sin embargo, algo en el aire comenzaba a cambiar. La lluvia que caía lentamente se volvió más intensa, creando un ritmo constante que parecía acompañar la tensión creciente de la escena. Las gotas resbalaban por el rostro del hombre, pero él seguía inmóvil, como una estatua, observando al guardia, evaluando cada palabra, cada movimiento. De repente, el guardia sacó su teléfono, como si fuera una especie de última advertencia. Lo levantó, moviéndolo frente al hombre como una amenaza. Mira, te lo advertí. Ahora voy a hacer una llamada y vamos a resolver esto de una vez. Ya me tienes harto. Dijo el guardia, y comenzó a marcar un número, sin dejar de mirar al hombre con desprecio. El hombre, por primera vez, habló,
con una voz baja pero clara, que contrastaba con la agresividad del guardia. Su tono era tan sereno que resultaba perturbador en medio de la tensión. No creo que sea necesario. Ya has hecho suficiente. El guardia se detuvo por un segundo, confundido. ¿Suficiente? ¿Qué significaba eso? Sin embargo, esa pequeña duda se disipó rápidamente, y continuó con su llamada, ignorando lo que el hombre había dicho. Mientras esperaba que alguien del otro lado de la línea contestara, miraba al hombre como si fuera un objeto a punto de ser retirado de su lugar. Finalmente, una voz en el teléfono respondió, pero antes de que el guardia pudiera hablar, una figura inesperada apareció en la puerta del edificio. Era un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje negro, que caminaba con paso decidido hacia la entrada. Los ojos del guardia se iluminaron al verlo. Este hombre era una figura de autoridad dentro del edificio, alguien con quien el guardia siempre había sido cuidadoso, porque sabía que su empleo dependía de mantener una buena relación con él. El hombre del traje se detuvo a unos metros del guardia, pero en lugar de dirigirle la palabra a él, sus ojos se encontraron directamente con los del hombre que había estado siendo hostigado. El guardia, confundido, miró de un lado a otro, intentando entender qué estaba pasando. ¿Todo bien aquí?, preguntó el hombre del traje, con una calma que desarmó al guardia. El guardia, nervioso, intentó responder rápidamente. Sí, señor. Todo bajo control. Este individuo estaba causando problemas, pero ya lo estoy manejando. El hombre del traje lo ignoró completamente. En cambio, caminó directamente hacia el hombre que había estado bajo el escrutinio del guardia, y le tendió la mano. Lamento mucho el malentendido. Esto no debería haber ocurrido. Por favor, acompáñeme, dijo el hombre del traje, con una amabilidad y respeto que contrastaba profundamente con la actitud del guardia. El guardia palideció. Algo en su interior le decía que había cometido un error grave. La forma en que el hombre del traje se dirigía al extraño le parecía demasiado familiar, como si lo conociera. Y en ese momento, lo entendió, este hombre no era cualquier intruso. Había algo más, algo que no lograba comprender del todo. El silencio se sentía denso, casi opresivo, cuando el hombre, al que hasta ese momento todos habían tratado con indiferencia o desdén, dejó que su mirada recorriera lentamente el vestíbulo. Los presentes aún procesaban lo ocurrido, sin imaginar la magnitud del error que acababan de cometer. De repente, una voz resonó desde el fondo. Una mujer de traje impecable, visiblemente nerviosa pero resuelta, irrumpió en la escena. Señor, lo siento mucho, llegué tarde a la reunión. La junta ya está lista en el salón principal, están esperándolo. El guardia frunció el ceño, confundido. ¿Reunión? ¿Junta? No podía ser. Pero cuando vio cómo la mujer, claramente una figura de autoridad, se acercaba respetuosamente al hombre que minutos antes había despreciado, su estómago se hundió. El hombre no reaccionó de inmediato. Solo observó a la mujer, luego al guardia, y finalmente a las personas que los rodeaban, todos congelados por la súbita tensión. ¿Junta? ¿Junta para quién? El guardia intentó intervenir, su tono ya sin la arrogancia de antes, pero temblando de incertidumbre. La mujer, sin detenerse, respondió sin mirarlo, dirigiéndose únicamente al hombre. Sí, la junta directiva. El consejo lo está esperando para comenzar la sesión. En ese instante, una corriente de murmullos recorrió la habitación. Los empleados empezaron a intercambiar miradas nerviosas, entendiendo poco a poco lo que estaba ocurriendo. No podía ser cierto, no podía ser él. El hombre se quedó quieto, y por un segundo, pareció que no haría nada. Luego, lentamente, sacó una tarjeta de identificación de su bolsillo. El aire se volvió más denso cuando la sostuvo en alto, con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino de emociones que desató en la sala. En la tarjeta se leía su nombre, seguido de las palabras, presidente y fundador. El impacto fue instantáneo.
Las caras de los empleados palidecieron, pero la reacción más notable fue la del guardia, que retrocedió tambaleándose, sus ojos llenos de incredulidad y terror. El hombre que había humillado, era el dueño de todo el edificio, de toda la empresa. El guardia sintió el peso de su error aplastarlo, mientras el sudor frío le corría por la frente. El hombre guardó su tarjeta, observando la reacción del guardia. Había un silencio mortal, roto solo por el sonido de la respiración agitada del guardia. Nunca juzgues a nadie por su apariencia, dijo el hombre, finalmente, con una voz firme pero sin alzar el tono. Porque un día, la persona que menospreciaste podría ser la misma que sostenga tu futuro en sus manos. El guardia, temblando y balbuceando, intentó disculparse, pero las palabras no le salían. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento no cambiaría lo que había hecho ni cómo lo había tratado. El hombre hizo una pausa, miró al resto de los empleados, quienes evitaban su mirada, y finalmente volvió la vista al guardia. Habrá consecuencias. No solo para ti, sino para todos los que permitan que el prejuicio gobierne sus decisiones. Con esas palabras, dio media vuelta y caminó hacia la sala de juntas, dejando a todos sumidos en una mezcla de miedo, vergüenza y respeto profundo. Ahora sabían quién era realmente, y su lección quedaría grabada para siempre. El eco de los pasos del hombre resonaba en el pasillo mientras se alejaba, dejando tras de sí una atmósfera pesada, cargada de vergüenza y arrepentimiento. El guardia se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Los empleados, aún en shock, no podían mirarlo a los ojos. En la sala de juntas, el hombre tomó su asiento en la cabecera. Los miembros del consejo, que habían estado esperando impacientes, lo recibieron con gestos respetuosos, sin tener idea de lo que había ocurrido minutos antes. Con calma, el hombre dio inicio a la reunión, pero su mente aún estaba en el vestíbulo, donde su lección había dejado una marca imborrable. De vuelta en el vestíbulo, la mujer que había llegado con él se acercó al guardia. Con una mirada severa, le entregó una notificación. Está suspendido, mientras se decide tu futuro aquí. El presidente ha sido muy claro en que no tolerará comportamientos como el tuyo. El guardia asintió, su rostro aún pálido. Sabía que no había marcha atrás. Mientras el día continuaba, el ambiente en la empresa cambió. La lección que el presidente había impartido resonaba en cada rincón, y todos, desde los empleados hasta la directiva, sabían que ese hombre, cuya apariencia no reflejaba su poder, había demostrado que la verdadera grandeza no necesitaba ostentación. El respeto debía ganarse, no imponerse. Y el prejuicio, no tendría lugar allí nunca más.